En este caso, ampliando el problema del experimento que se hizo con los relojes de luz para probar supuestamente que el tiempo era relativo. Lo que vamos a hacer en este video es que yo no soy físico, pero digamos que soy filósofo y analizo cuál es el problema de lo que están diciendo los físicos con ese experimento y me puse a escribir el análisis para que lo miremos y lo hice de una manera sencilla para que tú también lo entiendas y veas por qué es un problema afirmar que el tiempo es relativo con este experimento. Entonces, de entrada hay igual tiempo, o sea, los dos fotones de luz comparten el tiempo. ¿Qué es lo que hemos visto que es diferente? Ahí lo que cambia es el trayecto. Vamos a ir mirando acá la imagen. Sabemos que hay igual tiempo. Lo que hemos visto es que hay un trayecto que es diferente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que medir esa diferencia, porque ya vimos que no es lo mismo la A, o sea, el trayecto de arriba de la plataforma A del reloj de luz que la del B. Entonces, ¿cómo se mide esa diferencia? Yo acá hice un ejemplo, atento, esto es un ejemplo, no estoy diciendo que estas son las velocidades a las que se mueve un fotón, no, estoy poniendo un ejemplo para que tanto tú como yo entendamos por qué es un error ese experimento, por qué es un error decir a partir de ese experimento que el tiempo es relativo. Entonces, el de A, el reloj de A, vamos a decir que es A, vamos a decir que en un segundo el fotón de arriba toca el techo, sube, es decir, que sube 5 centímetros, digámoslo, y base, toca también la base, baja 5 centímetros, o sea, sube y baja 5 y 5 en un segundo. Entonces, en un segundo se tarda tocando techo y base en trayecto normal 5 y 5 centímetros y 5 centímetros. ¿Qué pasa con el de B? Que veíamos que estaba haciendo como esos triángulos al bajar. En un segundo el fotón de abajo toca techo, pero no alcanza a tocar la base. ¿Por qué no? ¿Cierto? Aquí es donde está la diferencia relativa. Porque en un segundo solo toca techo, porque los otros 5, ¿cierto? Los otros 5 centímetros que tendría que haber ya llegado abajo, los usa los usa para asumir el cambio del trayecto ya alargado. O sea, como se le corrió la mesa o la base, pues esa, digamos, distancia que tiene que asumir, esa es la que está ahí comprometida. O sea, es la que tiene que asumir, que va a tener que emplear no tocando la base, sino asumiendo esa distancia alargada. O sea, no baja así, sino que como tiene que correr así, entonces tiene que asumir más tiempo. La diferencia relativa al tiempo del reloj B, o sea, el de abajo, con respecto al A, para hacer trayecto de subida y bajada es de 0,5 segundos más que le faltan con respecto a, ya que la mesa o base se le corrió 5 centímetros. O sea, como se le corrió 5 centímetros la mesa, pues el trayecto tiene que asumir eso, o sea que es más tiempo, que se expresaron en su afectación de tener que emplear más tiempo para asumir esa nueva distancia alargada del trayecto. La diferencia relativa al tiempo del reloj A con respecto al B para hacer trayecto de subida y bajada es de 0,5 segundos menos que le faltan con respecto a B. Sí, porque este simplemente llega en 10 segundos, o sea que son 5 segundos menos porque ya vimos que el reloj B tiene que emplear 5 segundos más porque se le alargó esa mesa, se le corrió la mesa. Entonces, como si a uno le corren la meta y a otro no, uno tiene que, ahí va a haber una diferencia y eso es lo que se está explicando acá. Entonces, retomemos la diferencia relativa al tiempo del reloj A, o sea, del reloj de luz de arriba, con respecto al B para hacer trayecto de subida y bajada es de 0,5 segundos menos que le faltan con respecto a B, ya que la mesa o base no se le corrió ningún centímetro, es decir, su afectación de trayecto es inexistente
ya que el alargamiento del trayecto fue cero en relación a lo que pasó en B. O sea, acá, si medimos lo que pasó en A con respecto a B, ¿qué es lo que encontramos? Que en A no hay afectación de la base, o sea, la base está quieta. Entonces el de A simplemente sube y baja y los centímetros los tiene iguales, digamos, sube y baja normal y en un segundo sube y baja. Pero en el caso de B, ¿qué pasa? Que cuando él sube, digamos, en el caso del B, él sube, el fotón de luz sube, al bajar, o sea, no es que sube así y baja así, sino que tiene que subir así. Miren, miren esa curva. Al tener que asumir esa curva, ese alargamiento, porque ya se jaló, o sea, como que se corre la base, eso lo tiene que asumir, o sea, eso es más distancia. Y esa más distancia se tiene que contabilizar en términos de tiempo, porque no es lo mismo la base acá pegada, la base hasta acá, que si nosotros le corremos la base y hay que sumirla, miremos que esa distancia se alargó más. Entonces aquí le costó menos tiempo llegar hasta acá y al de B le cuesta más por ese alargamiento. Entonces acá yo lo que estoy mostrando con este ejemplo es la diferencia relativa al tiempo de B y la diferencia relativa al tiempo de A. Vamos a retomar la de B. Volvamos a leer. La diferencia relativa al tiempo del reloj B con respecto al A para hacer trayecto de subida y bajada, es decir, para hacer esto, subir y bajar, es de 0,5 segundos más, porque ya vimos que se le corría como la base. Entonces esa distancia la tiene que asumir el fotón. Es de 0,5 segundos más que le faltan con respecto a A, ya que la mesa o base se le corrió 5 centímetros, que se expresaron en su afectación de tener que emplear más tiempo para asumir esa nueva distancia alargada del trayecto. Aquí lo que tenemos que entender no es que hay una parte en la que el tiempo se alargó y otra en la que el tiempo se encogió, no, el tiempo siguió siendo el tiempo, solo que la manera en la como se mueve uno, o sea, como uno está haciendo esto, este alargamiento, ¿cierto? Ahí va a haber una diferencia con la del trayecto de A que solo está sube y baja, sube y baja. En cambio la otra tiene que subir un estirón, tiene que seguir ese estirón y tiene que volver a bajar y tiene que volver a subir, y tiene que volver a bajar, pero en un estirón no es simplemente como que la curva, no es simplemente que la distancia se torció, no es simplemente que se hizo esto en el reloj B, sino que se alarga el trayecto que tiene que asumir B. Entonces ahí es donde hablamos de que hay una diferencia relativa. No es simplemente que está A y B está así, no, es que A está así, sube y baja ese reloj, pero en B lo que pasa es que se alarga porque la base se está corriendo, la base se está yendo por allá, entonces eso tiene que el de B tiene que asumir eso. Eso se le llama una diferencia relativa, pero son diferencias relativas ¿a qué? Al tiempo. Porque si lo vemos acá, aquí está el reloj universal, ¿cierto? Por decirlo así. Pero si vemos, es como si el A, como si este de aquí arriba, esta flecha de A fuera como lo que gasta en subir y bajar. Pero como a este se le alargó, vemos que en el mismo tiempo, como en un mismo tiempo, pues este trayecto va a ser más largo. Eso es lo que le está pasando a B. Está teniendo que asumir un trayecto más largo por ese jalón y esa diferencia es la que mide la relatividad. O sea, este ejemplo que yo estoy poniendo, la relatividad lo haría, digamos, con sus teorías, pondría realmente las velocidades a las que va un fotón, pero apuntarían a lo mismo, ¿cierto? Medirían esas diferencias como un fotón realmente se mueve a tantos, tantos, tantos y el otro fotón se mueve a tantos, 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 pero llegarían a lo mismo, que serían diferencias relativas al tiempo. O sea, que tanto el fotón de arriba como el fotón de abajo se están moviendo, pero es diferente como está este de acá con respecto al de arriba. ¿Cierto? Lo que le faltó a la relatividad fue meter eso en lo que venimos insistiendo y es que el tiempo y el espacio son absolutos. Pero como es la diferencia del de abajo se está moviendo diferente con respecto al de arriba, hay que medirla. Y aquí ejemplificamos eso, diciendo que el de abajo sería es de 0,5 segundos más que le faltan con respecto a 0,5 segundos más. Entonces espero que hayas disfrutado estos análisis, que los medites y recuerda que el conocimiento está para ser compartido.